¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, con todo su poder, simplemente no elimina a Satanás y a los ángeles caídos de una vez por todas? Parece una pregunta obvia, ¿verdad? Después de todo, si Dios tiene control sobre todo, ¿por qué permitir que el mal siga existiendo? Lo que quizá no sepas es que detrás de esta elección divina hay un plan mucho más profundo de lo que creemos. Muchos ven la presencia de Satanás como un desafío a la bondad de Dios, pero ¿es realmente así? ¿O es que la presencia del mal es esencial para que comprendamos la verdadera naturaleza del bien? Cuando observamos la historia de la rebelión en el cielo, la lucha entre los ángeles y la expulsión de Satanás, empezamos a darnos cuenta de que Dios no actúa por impulso. Su decisión de no destruir inmediatamente a Satanás está directamente relacionada con su amor, la libertad humana y el plan mayor para la humanidad. Antes de continuar con esta enseñanza de la palabra de Dios, les pido que se suscriban al canal, le den like y compartan para que la palabra de Dios se difunda cada vez más. Satanás, originalmente creado como uno de los ángeles más gloriosos y poderosos, tenía una posición única en el cielo. No fue creado como adversario de Dios, sino como un ser creado con gran belleza y sabiduría. Su función principal era ser un querubín ungido, una figura de autoridad y cercanía a Dios. Sin embargo, algo ocurrió en el corazón de Satanás. Se llenó de orgullo. Lo que antes era pura reverencia hacia Dios se convirtió en ansia de poder y control. Satanás no estaba satisfecho con el papel que se le había dado, y en lugar de someterse a la voluntad de Dios, quería ser su igual. Quería ser el centro de todo, colocar su trono por encima del de Dios y ser adorado como Él. En el capítulo 14 de Isaías, versículos 12 a 15, podemos ver la descripción de este ascenso del orgullo y la caída de Satanás. Como has caído del cielo, oh lucero del alba, hijo de la mañana. Como has sido derribado a tierra, tú que postraste a las naciones. Aquí, el profeta Isaías describe el deseo de Satanás de exaltarse por encima de todo, incluso por encima de Dios. Intentó ocupar el lugar de Dios, diciendo, subiré sobre las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. Este intento de usurpar la autoridad divina, este orgullo desmesurado, fue la razón principal de su caída. En lugar de someterse al Creador, Satanás intentó desafiarle. Dios, que es perfectamente justo, no podía permitir tal rebelión en su reino. La rebelión de Satanás no fue un simple desacuerdo, sino un intento directo de subvertir el orden establecido por Dios. La Biblia nos enseña que la soberbia precede a la caída, como dice en Proverbios capítulo 16 versículo 18, y en el caso de Satanás, este principio se cumplió de manera trágica. No hay lugar para la competencia en el cielo, donde Dios es soberano. Así que la expulsión de Satanás del cielo no fue solo un castigo, sino también un acto de preservación del orden y la justicia divinos. Al reflexionar sobre este acontecimiento, podemos darnos cuenta de que, en nuestras propias vidas, el orgullo y el intento de ponernos en el lugar de Dios, o incluso de controlar lo que no nos pertenece, pueden provocar dolorosas caídas. La lección que podemos extraer de la caída de Satanás es que, aunque Dios es soberano, el orgullo y el deseo de usurpar su lugar son fatales para nuestra relación con Él. Cuando Satanás se rebeló, no fue un simple desacuerdo entre Él y Dios. Le acompañaba un gran número de ángeles que, de alguna manera, cayeron bajo su influencia. Esta rebelión no se produjo en silencio, sino como una batalla abierta en el cielo, un conflicto cósmico que reflejaba la oposición directa entre la luz de Dios y las tinieblas de Satanás. El capítulo 12 del Apocalipsis, versículos 7 a 9, describe esta lucha con una gran carga simbólica y espiritual. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La figura de Miguel, el arcángel, es central en este enfrentamiento, pues representa el poder y la autoridad de Dios, mientras que el dragón, Satanás, dirigía a sus ángeles caídos en un intento desesperado de usurpar el reino celestial. Esta batalla no fue solo física, sino también espiritual. La lucha no era entre fuerzas iguales, sino que, en un sentido simbólico, representaba el eterno conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Satanás, con su orgullo,
no solo pretendía ser igual a Dios, sino también hacerse con el control del cielo. Por muy poderoso ángel que fuera Satanás, no tenía autoridad ni capacidad para vencer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6 versículo 12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes espirituales de maldad, sugiriendo que las batallas espirituales en el plano celestial también reflejan las luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria. En el cielo, esta batalla tuvo un resultado claro: Satanás y sus seguidores fueron derrotados. La Biblia no detalla todos los aspectos de la lucha, pero sí vemos que, al final, Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. El capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 8, nos dice que no prevalecieron, ni se halló ya su lugar en el cielo. Esto no solo fue una derrota para Satanás, sino también un acto de preservación del orden divino. La caída de Satanás marcó la división entre los que permanecen leales a Dios y los que han elegido rebelarse contra Él. Esta separación es un reflejo de la elección que todos hacemos, de qué lado estamos realmente. Para los seres humanos, esta batalla en el cielo nos recuerda que, a pesar de nuestra libertad de elección, las consecuencias de nuestro comportamiento tienen repercusiones en el plano espiritual mucho mayores de lo que imaginamos. Cada una de nuestras actitudes, por simple que parezca, puede estar reflejando una alineación con la luz de Dios o con las tinieblas que representa Satanás. Y cuando observamos la caída de Satanás, podemos ver que la soberanía de Dios es absoluta. Por mucho que él y sus seguidores se opusieran, el bien prevalecería. Para nosotros, esto es un recordatorio de que, por muy fuerte que parezca el mal, la justicia de Dios nunca falla, y la victoria final es suya. Dios, en su infinita sabiduría, no mató a Satanás inmediatamente después de su caída, y esta decisión tiene un profundo propósito. La Biblia nos enseña que el mal existe en el mundo, pero no de forma independiente, siempre está en contraste con el bien, mostrando la necesidad de elegir. Dios, al permitir que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, establece un campo de elección entre el bien y el mal, una arena donde la gente debe decidir a quién servir. En Mateo capítulo 13 versículo 29, Jesús habla de la separación de la cizaña del trigo al final de los tiempos, cuando el mal será erradicado de una vez por todas. El hecho de permitir la existencia de Satanás tiene, pues, una función educativa, nos permite comprender la naturaleza del pecado y el valor de nuestra libertad. Además, Dios no actúa con prisa ni impulsivamente. La naturaleza divina está relacionada con el amor, la paciencia y la gracia. ¿Por qué destruir a Satanás ahora, cuando aún no se ha escrito la historia de cada ser humano? Dios, con todo su poder, no actúa solo por venganza, sino con un plan mayor. La Biblia deja claro que el fin de Satanás llegará, pero no según nuestra limitada visión del tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos recuerda que Dios no retarda su promesa, como algunos la retardan, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Él no ha destruido a Satanás todavía es una demostración de su paciencia y deseo de dar a la humanidad tiempo para arrepentirse. Dios tampoco mata a Satanás ahora porque hacerlo validaría la propia acusación de Satanás de que Dios es injusto. Si Dios simplemente destruyera el mal sin dar una explicación a los seres humanos, Satanás podría afirmar que nunca se ejerció la verdadera justicia. En cambio, Dios permite que la verdad se revele con el tiempo, mostrando que, al final, la justicia se hará perfecta e imparcialmente. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 está escrito que Satanás será arrojado al lago de fuego, donde será castigado eternamente. El fin de Satanás ya está decidido, pero aún no ha llegado el momento de su derrota definitiva. Pero, ¿es la postura de Dios ante el mal algo que los seres humanos podamos comprender plenamente? A veces puede resultar difícil aceptar que el mal siga existiendo en nuestro mundo, cuando tanto sufrimiento podría evitarse. Sin embargo, la respuesta de Dios a Satanás y a los ángeles caídos está entrelazada con un propósito mayor para la humanidad. La historia de la redención no trata solo de eliminar el mal, sino de darnos la oportunidad de vivir en libertad eligiendo amar a Dios verdadera y conscientemente. Y mientras la batalla espiritual continúa,
solo podemos confiar en que Dios sabe lo que hace y que el final de todo será para nuestro bien. Ahora que has comprendido el propósito de la presencia de Satanás y los ángeles caídos en el plan divino, es hora de que reflexiones sobre lo que esto significa para tu propia vida. ¿Qué puedes aprender de la paciencia de Dios y de la forma en que trata con el mal? ¿Estamos realmente tomando las decisiones correctas cada día, eligiendo la luz y la justicia o dejándonos influir por las tinieblas? Este es el momento de que te preguntes, ¿cómo puede la comprensión del tiempo y la justicia de Dios cambiar tu forma de afrontar tus propios retos y tentaciones? Y si quieres saber más sobre cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y evolucionando en tu camino. El mal no puede prevalecer, pero depende de ti elegir en quién confías para ganar la batalla. Para conocer más de la palabra de Dios, solo da clic en el video que aparece en la pantalla para que te llenes cada vez más de la palabra del Señor. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado la palabra de hoy. Suscríbanse al canal y dejen un like y compartan para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que la paz del Señor esté con ustedes hasta el próximo video.